Muy buenos días, usted que se encuentra aquí, allá y más allá. En esta mañana traigo un mensaje para usted. Este es un mensaje muy importante, tanto que lo he considerado mucho, que aún no estando en las condiciones apropiadas para hablar bien, quería ponerlo al aire. Hace 20 años atrás, el Señor Jesucristo vino a mi vida. Fue un impacto grande en mi vida. Vi su rostro, vi el resplandor de sus ojos. Impactó tanto mi vida que yo tomé muchos años poder hablar de esto. Me quebrantaba. Pero el punto exacto no es ese. El punto exacto es que lo quiero llevar a un recorrido por una nueva experiencia. Ese impacto fue maravilloso, grande, poderoso. Pero que lo que voy a contar hoy es un testimonio aún mayor. El día 4 de octubre sentí un malestar de gripe. Caminé creyendo que era una gripe hasta el día 9. Me fui a hacer el test de COVID-19 y todos en mi casa dimos positivos. Fue un impacto para mí. Creí que era la última persona que se podría contaminar, puesto que no tomaba riesgos. Pero llegó a mi vida. No le hice mucho caso, no le di mucha importancia. Dejé transcurrir los días. Llegó el día jueves, cuando estuve gravemente. Mi hija me vino a ver, me dice, sacaron cita con un médico por teléfono y me dijeron, tiene que ir para el hospital. Llegué al hospital, era jueves en la mañana. No llevé nada, yo creía que venía de regreso en pocas horas. Hermanos, yo le quiero hablar a usted hoy, a usted como iglesia, a usted como pastor, como ministro de Dios. Esto es algo terriblemente horrible. Yo llegué después de haber tenido más de 10 días de fiebres. El jueves cuando llegué tenía temperatura de 38 grados, 38 y más. Me trataron inmediatamente con antibióticos y todo aquello. Y para el viernes en la tarde, la fiebre había desaparecido. Yo estaba contento. El sábado llegaron a visitarme, no tenía fiebre, me iban a dar salida. Gracias a la bondad de Dios, que mi hija, que es enfermera, me dijo, papá, cuando el doctor llega, yo quiero hablar con él. Le dije al doctor y tomó el teléfono y habló con ella. El doctor me iba a dejar ir a casa, me hubiera muerto. Mi hija lo confrontó con preguntas y preguntas y preguntas. El doctor se puso nervioso, consultó a otro médico y decidieron dejarme. Fue la mejor decisión. ¿Sabe usted que en ese momento, el sábado, amanecer domingo, me comenzó la fiebre? Comenzó una fiebre tan intensa, sobre 40 grados. Yo comencé a, ¿cómo podríamos decir?
a delirar, a hablar incoherencias. Yo creía que estaba consciente. Y ese sábado en la noche sentí algo extraordinario en mi vida. Yo sentía que la Biblia corría. No sé si algún día has visto cómo imprimen el periódico, que va pasando y va pasando las hojas. Yo me veía corriendo al lado de la palabra de Dios. Y yo corría y corría y corría y la palabra iba corriendo delante de mí. El Señor me iba mostrando su palabra, palabra por palabra. Me iba haciendo ver palabra por palabra de su palabra, de su escritura. Y yo estaba en aquel éxtasis, en aquel delirio, en aquella situación en la que yo no entendía lo que estaba pasando. Pero entre la conciencia y la inconsciencia, yo llegué a entender que estaba en un proceso de caos difícil. Yo continué en ese ritmo y yo veía como rastrojos, no sé si entiende lo que es eso, como si había montes bajos, pero por debajo estaba un poco limpio y la Biblia iba corriendo por allí y yo iba corriendo junto con la Biblia. Llegó un momento en que yo me paro, la Biblia se detiene y yo me paré y dentro de mí yo meditaba, ¿qué me querrá decir el Señor con esto? Y comenzaba a meditar en todos aquellos pasajes que había visto en el caminar de ese día, de ese momento. Y cuando yo meditaba en esa palabra, me di cuenta que yo no estaba en mis 5 sentidos. Me di cuenta que había llegado a un lugar que yo le llamo la frontera, donde yo me había detenido, miré hacia la derecha y miraba un ambiente opaco, pero acá donde yo estaba más claro. Sentí en mi intuición algo que me decía, ¿qué quieres? ¿Vivir o quieres morir? Yo me detuve un momentito y dije, Señor, en mi manera de pensar, yo creo que no quiero morir. Pero Señor, la Biblia dice que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no puede tener vida. En ese momento le digo, Señor, yo prefiero que tú tomes tu voluntad, que sea tu voluntad en mi vida. Si tú quieres que viva, yo voy a vivir. Pero te quiero prometer, Señor, en esta noche, que si yo vivo, yo voy a vivir con intensidad cada segundo de mi vida para ti. En ese momento sentí que la fiebre descendía lentamente. Comencé yo a sentir el descenso de la fiebre. Comencé a darme cuenta que había llegado a la frontera, al límite. Tal vez si yo hubiera decidido vivir, el Señor me hubiera llevado. Pero me dio la oportunidad de testificar. Hoy yo quiero decirte a ti, amado hermano, en ese momento aprendí que lo más importante de la vida es Cristo Jesús. En ese momento yo alcancé a ver la cruz del Calvario. Ahora yo entiendo por qué Pablo decía que abrazaba la cruz. Yo entendí el valor de la cruz del Calvario. Entendí el valor de la sangre derramada en esa cruz. Entendí la necesidad
de un nuevo nacimiento. Yo había caminado siempre como un nuevo nacido. Yo había visto a mi Señor. Yo he creído que soy nacido de nuevo, pero sentí aquello dentro de mí que dice, tienes que morir. Amado hermano, tú tienes que morir. Porque si tus ojos están puestos todavía en las cosas de este mundo, no has muerto. Y si no has muerto, no tendrás vida eterna. Es necesario morir a lo terrenal. Es necesario dejar las cosas de este mundo y poner la mirada solo en Cristo. Alcancé a ver tantas cosas que tal vez en mi vida nunca las había analizado a profundidad. Fue algo tan terrible que cuando amaneció domingo, yo no tenía más que deseo de dormir. Dormía y dormía y dormía, yo no me podía despertar. Yo vivía en un éxtasis y todavía, amado hermano, ha pasado ya una semana y más y yo duermo solamente por 15 minutos, 10 minutos y me despierto y en mi mente está toda aquella escena donde el Señor me decía, ve y di que es necesario morir. El cristianismo de hoy se acomodó. La iglesia ha perseguido denominaciones, ha perseguido coberturas espirituales, terrenales. Se ha desviado del verdadero camino. La iglesia de Jesucristo está viviendo en un letargo espiritual donde el velo que el enemigo pone a todo aquel que no le presta atención a Cristo Jesús y a la cruz del Calvario no podrá ver la verdad. No juegues con la vida. Yo estuve al borde. Yo llegué a la frontera, a la línea divisora donde yo sabía que un movimiento a aquel lado y yo no vería más la tierra, la vida aquí en la tierra. Siempre estuve convencido que Cristo estaba a mi lado. Cuando me permitió vivir, le prometí hablar de su evangelio. Y eso es lo único que hago. Hoy estoy temblando. Sabe que todavía tengo tanta debilidad que me cuesta pararme ahora mismo frente a usted. Le pedí fuerzas a Dios para hacer esto hoy. Perdí más de 12 libras de peso. Hasta el día de hoy yo no puedo dormir más de 15 minutos seguidos. Cuando me estoy quedando dormido, comienzo a ver aquella escena de muerte y vida. Me despierto, mis ojos permanecen abiertos. Me parece que si los cierro, no voy a poder seguir adorando a mi Dios. Amado hermano, esta infección, este COVID, no es un juego. Es algo terrible. Cuídate, pero ante todo yo te digo, agárrate de la resurrección de Cristo. Deja el mundo. Si todavía tienes tiempo para ver televisión, ese tiempo le pertenece a Dios. Si todavía tienes tiempo para ir a comprar popcorn y sentarte en una sala de cinema, le estás robando el tiempo a tu vida, no a Dios. Dios te llama a morir a las cosas del mundo. Hoy tengo otra perspectiva mayor de lo que es el Evangelio. Usted como pastor que ha pasado la vida entreteniendo a la iglesia,
Háblale del infierno. Háblale del cielo. Háblale del peligro. Háblale del futuro que le espera al que confía en Jehová. Háblale al corazón del necesitado que no ha entendido el evangelio. Si como predicador, como ministro, como ayuda ministerial, como oveja, has entendido que es necesario morir de nuevo, si no lo has hecho, hazlo. Tu hogar tiene que ser diferente. Tu vida tiene que ser un testimonio andante de lo que es Cristo en tu vida. No te engañes, no vivas de apariencias. No estés engañando a un pueblo que ha confiado en ti. Yo no quiero que me odies por esta palabra. Quiero que lo analices, lo proceses en tu cerebro. Pídele a Dios el discernimiento y entiende lo que es el verdadero evangelio de Jesucristo. El infierno no es un juego. La muerte es tan real como la vida. Gracias a la misericordia de mi Señor Jesucristo, yo hoy puedo hablar, yo hoy puedo decirte, Cristo vive en mi vida y nunca volveré a ser igual. He procurado crear en estos últimos días un ambiente donde solamente esa atmósfera esté llena del amor de Cristo, donde en esa atmósfera yo pueda amar a mis hermanos. Sabes que en medio de la angustia y la desesperación me acordé de cada uno de los hermanos que han pasado por mi vida. Estoy hablando de hermanos carnales, no, de la carne no. Estoy hablando de hermanos espirituales. Hermanos que me abrazaron y lloramos juntos muchas veces en la congregación. Un evangelio ficticio. ¿Dónde están esos hermanos hoy? Separados, se olvidaron de aquel lazo que nos unía, la sangre de Cristo. Se fueron persiguiendo una denominación, una religiosidad. Se fueron persiguiendo el amor de un hombre. Se olvidaron de Cristo Jesús. Se olvidaron de aquellos abrazos con lágrimas, de aquellas promesas que estaríamos juntos luchando en esta vida. ¿Dónde están hoy? Separados por una religión, separados por una iglesia, separados por un pastor, separados por creencias vagas. Yo te lo dejo aquí. Si quieres seguir escuchando, suscríbete, porque a partir de hoy voy a subir video sobre video, con mensajes cortos para que no te canses, pero con todas las verdades que yo pude ver en esa escena entre la vida y la muerte. No tengo más que decirte, Dios te bendiga y abra el entendimiento de nuestra mente.